Hola, hola, buenas tardes a todos. Soy Javi Solomeria y esto es Mundo Romano, capítulo 476. No sé si os ha pasado ya un poco el sofocón, el cabreo del partido de ayer, porque creo que estamos todos de acuerdo en que fue el primer Mérida de 2026 seguro, y casi diría, pues desde noviembre, ¿no? Desde aquel partido del 1 de noviembre en Guadalajara, que ni siquiera compitió el partido. Ahora vamos a hablar de todo el choque, porque a mí el inicio del partido sí que me gustó, pero una vez que se cayó el Mérida, ya no fue ni siquiera parecido a lo que venía siendo, pues, toda estos últimos 3 meses de competición. Derrota, no siempre se va a jugar bien, no siempre se va a ganar. De hecho, hasta que el Celta Fortuna ha remontado esta jornada, estaban perdiendo los 5 primeros, han perdido 4 de ellos. Se agolpa todo más en la cabeza y ahora veremos, pues, cómo somos capaces de recuperarnos de este golpe en el partido ante el Cacereño de la próxima semana. Solo nos vale ganar la semana que viene, Sergio. Bueno, pues ya veremos, porque al final hay muchas veces que pensamos que que se va el tren y no se ha ido, y otras veces al revés. En principio, después de la derrota, yo creo que sí que toca dar buena cara. Hoy tengo a Al Martínez y a Fernando Gallego por aquí. Buenas noches a los dos. Hola Javi, buenas noches. He Buenas titulado noches. como Justo Revolcón el podcast, el programa de hoy. Vuestro titular del partido de ayer. Yo me esperaba un partido tal y como había comenzado, como el de Lugo. Sin embargo, después del gol de Lugo, el equipo no tuvo la mandíbula de cristal que tuvo ayer. Y el titular puede ir por ahí, de que el Mérida tiene una mandíbula de cristal, sobre todo fuera de casa, que tiene que fortalecerla. Hoy solo estamos los tres, así que después, Fernando, vas tú. Vale, ¿no? Digo, no sabía si Fernando a lo mejor estaba reflexionando y quería seguir con una segunda No, parte. no, me ha pedido un titular, si quieres te digo también el subtítulo, pero bueno, de titular. El No, titular me no, vale. pues nada, es que al final cuando fallas en las áreas, y me quiero centrar ahí, pero que cuando fallas en las áreas, pues evidentemente es justo el resultado. Fallas en ataque y fallas en defensa. Y es algo que, bueno, es verdad que en defensa hacía tiempo que no teníamos una defensa tan blanda. Y en ataque también se fallaron algunas ocasiones que pudieron variar el resultado. Justo, pues sí, evidentemente. Yo siempre digo que los goles es lo que te marca la justicia en el fútbol, por lo tanto, el rival te mete 3, tú metes 1, la derrota es justísima, claro. Vimos un Mérida, como decíais, que no se recuperó de los golpes, porque otras veces, creo que los únicos buenos minutos tras el primer gol de Guadalajara, madre mía, del Orense, vinieron tras, justo cuando marcó el Mérida el 2-1, más que tras los 3 o 4 minutos anteriores a ese 2-1, fue el único momento en el que llegamos a pensar que podíamos llegar a empatar el partido. El resto del partido, estoy de acuerdo en que no funcionamos en las áreas, pero es que desde el minuto 23, porque yo no lo marco tanto desde el primer gol, sino como desde el primer FVS, ¿no? Desde la petición de Daniel Yacer sobre el posible penalti de Eudal Vergés a Adrián Guerrero. Creo que a partir de ahí sí que se cae el Mérida y ya no se levanta. Creo que la constatación, a ver, hay que ser justos, igual, y hay que ser realistas. Ayer faltaban 5 titulares en el Mérida, también faltaban titulares en el Orense. Como hay que ser justos, había que decirlo. Pero el Mérida era un Mérida muy desnaturalizado, porque de las 6 bajas, de los 6 futbolistas que no viajaron a Ourense, es muy probable que 5 hubieran sido titulares. Es verdad que todo se reduce a la contundencia y que si te hubieras metido alguna de las dos claras que tienes antes del gol de Lorenzo, el partido hubiera cambiado totalmente. No sabemos si totalmente. mejor o peor, pero hubiera sido otro partido. Pero sí es verdad que si decimos, el día del Zamora, es verdad que los 2 goles del Mérida vienen precedidos por 2 fallos del Zamora, y sí es verdad que tú ayer ante el Ourense pecas de esa falta de contundencia las 2 primeras que tienes. Pero quitando eso, tú el día del Zamora haces un señor partido de fútbol y tú Exacto. ayer no haces nada de fútbol. Entonces, al igual que hablamos hace una semana de que la victoria fue tremendamente justa, yo creo que ayer, sobre todo a partir de esa revisión de FVS o a partir del 1-0 del Ourense, yo creo que lo más justo hubiera sido una victoria del conjunto gallego. Entre otras cosas, no por la falta de contundencia, sino porque el equipo, ya llevamos unos 6-7 meses de competición como para decir esto con causa, el equipo fuera de casa no es el mismo que el de casa. Y eso se lo tiene que hacer ver, y es un defecto y un error y una carencia importante si el equipo quiere pelear en el tramo final por el playoff, como le decíamos el año pasado al equipo de Sergi Guilló, de que fuera de casa, más allá de que gane o de que pierda,
tienes que acercarte al rendimiento del romano. Y, por ejemplo, el equipo se venía acercando últimamente fuera de casa al rendimiento del romano, pero ayer el rendimiento volvió a ser el rendimiento a domicilio de septiembre-octubre. Y entonces, pues, justa, por tanto, la derrota, que no es lo que duele, la derrota, sino otra vez la imagen del equipo que revivió los fantasmas del pasado. Estaba mirando el dato de puntos fuera de casa, de los 10 primeros, solo el Castilla ha sumado menos fuera que el Mérida. El Castilla 8 puntos, el Mérida 9 en lo que va de curso. Y yo eso no sé, Javi, si es falta de personalidad, carácter, relajación después del buen momento de forma y de resultados con el que llegaba el equipo, las muchas bajas que teníamos. No sé a qué Es una suma de achacarse. todo, ¿no, Fernando? Sí. Al final no hay verdades absolutas y todos son granos de arena que van sumando. Si hablamos de... Alf, ¿querías comentar algo? No, sobre esto, decir que si no diagnosticamos lo de la temporada pasada, que está más o menos igual en ese sentido, pues tampoco tenemos un diagnóstico de la misma. Más Causas que, múltiples. Es verdad que sumar fuera de casa menos que en casa es lo normal. O sea, tampoco hay que volverse loco. Pero sí que sí, pero más allá de eso, que tienes razón, es de las sensaciones. El primer y el tercer gol de Ourense, por mucho que sea más difícil sumar fuera de casa, si tú quieres pelear por estar ahí arriba, no puedes conceder ese tipo de goles. Puedes conceder el segundo. Un dato porque he leído la pregunta del chat: ¿cuántos puntos llevamos fuera de casa a estas mismas alturas? Supongo que se refiere al curso pasado. Llevamos también 9 puntos. Victorias en Sanlúcar y ante el Betis Deportivo. El primer partido y el último de los que entran en este corchete. Y 3 empates en Antequera, Alcorcón y Yecla. Después vinieron 3 derrotas más, 3 empates más y 2 victorias. En los últimos 8 partidos sumamos, pues tampoco sumamos otros 9 puntos fuera de casa en esos últimos 8 partidos. Es verdad que fueron la victoria en Alcoy y en Huelva. En Alcoy y en Huelva. La verdad que fuimos un equipo muy, muy fiable como local, ¿no? Tan fiable que dijimos, si nos jugamos todos los partidos de casa, pues en el momento en el que perdamos no nos va a llegar, pero es que no perdimos. Quitando ese partido ante la Real Sociedad y un partido más o menos por esta fecha ante el Murcia. En Murcia. Sí, ante el Murcia, porque fue ahora el cumpleaños de mi sobrina, más o menos por la misma fecha. En casa luego el equipo fue bastante fiable. Hablar de las dudas que teníamos de la alineación antes de empezar, es que no sabíamos cómo llegaban los futbolistas. Sabíamos que Gaika Martínez no viajaba. No es un problema del virus, por lo que hemos podido saber, ¿no? Por lo tanto, es posible que tampoco esté para el próximo domingo. Pero el resto no sabíamos cómo llegaba, no sabíamos cómo estaba la cosa. Por tanto, no sabíamos qué 11 prever. Yo me esperaba a Rui Gómez por dentro, sí estaba, o sea, sí, al final era de la partida, porque ya bueno, aparte de hablarlo con Fernando, ¿no? Beneit parecía que reclamar descanso, ¿no? Quizás al no estar Martín Solar, pensábamos que no podía ser el día para que descansara Beneit, pero finalmente lo fue y Beltrán tiró con Dibrani más Almeida. El resto del 11, la defensa es la que había. Areso, yo creo que viene siendo habitual que cuando falta alguien de esa media punta, él parta desde la banda derecha. Chiqui, yo sabía que había estado medio malo durante la semana, pero finalmente se recuperó y pudo jugar el partido completo. Es que quizás volvimos a tener un banquillo justito, ¿no? El 11 era de ciertas garantías, aunque luego no rindieran en el partido. Pero el banquillo volvíamos a decir, si necesitamos cambiar el orden de esto, no sabemos cómo se va a hacer. Si en los últimos 20 minutos necesitábamos un revulsivo o algo para cambiar, desde luego no teníamos. Sí, pero una cosa, que no lo necesitaste, un revulsivo los últimos 20 minutos porque ya llegaste muerto los últimos 20 minutos. No es que diga, es que no tenemos nada en el banquillo y si hubiéramos tenido más, da igual. Aunque hubiéramos tenido algo, tú a los 20 minutos últimos llegas ya muerto. Ya fuera del partido, porque es que no te duró nada la vida. Si hablamos de esa salida al partido del Mérida, ese primer cuarto de partido, creo que la revisión del FUB es el minuto 22, creo que es. Como es tan larga, se vuelve el 25. A mí el primer cuarto de partido del Mérida me encantó. Me encantó otra vez por esa presión alta, por terminar en pocos toques, por cómo encontrábamos a Chiqui por dentro y las conducciones de Beni Dibrani. Creo que ese primer cuarto, además manteniendo muy lejos de nuestro área al rival, creo que ese primer cuarto de partido, lo hablábamos en la retransmisión uno y yo, podía ser el mejor primer cuarto de partido de la temporada otra vez. Llevamos muchas semanas diciendo, ese primer cuarto de partido tenemos al menos 3 ocasiones claras. El disparo de Areso a la cruceta, la ocasión clara que le saca el portero a Areso y un disparo que no engancha bien Rui Gómez, ¿no? Que es parecido al disparo que sí enganchó en Avilés.
pero ese primer cuarto de partido es que es mucho nivel. Decía yo antes que me recordaba mucho al de Lugo o al de Ferrol, pero luego le tengo que dar la razón a Fran Beltrán por lo que dijo en rueda de prensa de que, aunque a ti te hagan un gol, si tú estás jugando así, ¿por qué no continúa jugando así si estaba siendo superior tanto en juego como en llegadas a Ourense? Entonces, de ahí lo de la mandíbula de cristal que te decía antes. Yo no sé por qué el equipo se cae después del 1-0 cuando estaba siendo no mejor, sino muy superior a Ourense. Es que en ese Más primer o menos. partido, Alf, es que yo no veía opción, no veía ninguna opción al rival. Es decir, creo que ese primer cuarto de hora es un cuarto de hora de superioridad, tanto con balón como con él, porque con balón la cosa fluía. Tú veías que había pases con cierto sentido, veías que había desmarques buscando segundas jugadas o sea, Que el CP te ayudaba a ello, ¿eh? sí, exacto. Ni siquiera, bueno, sobre el césped, mira, he visto un dato, me ha llamado mucho la atención y lo quería comentar, porque es verdad que el césped estuvo mucho mejor de lo esperado, hacía menos viento de lo que yo pensaba también, pero mirando los datos de esta mañana del partido, el Mérida promedia 112 balones perdidos por partido, ayer fueron 152. Pero es que el Mérida promedia 80 creo que son 81 recuperaciones por partido y ayer fueron 111. O sea, creo que fue un partido luego De poca de precisión muy poca precisión. Me ha llamado la atención porque esos partidos, he estado mirando cuando fue el último partido de datos así, y fue el de Antequera del curso pasado allí, que no sé si os acordáis de que había mucho viento, había un día terrible de tiempo. Son datos típicos de un partido como el de Avilés. De hecho, el Mérida, ese número de balones perdidos solo lo ha tenido este año el día del Real Avilés. Eso, de mala meteorología, mal césped, pero como dice Fernando, que el césped no pareció, al menos desde el televisor, que fuera perjudicial para nadie. De hecho, a mí me gustó tal y como estaba el césped, que aguantó incluso la segunda parte. Debe de ser a causa del viento, porque si no. Por lo de las sensaciones de ese primer cuarto de partido que comentas, esa capacidad que teníamos incluso de jugar en campo rival, para mí hubo un jugador clave que fue Beni. Volvió a El mejor del ser partido. el mejor del primer cuarto de partido, porque luego ya desaparecieron todos. Esa capacidad de conducir incluso, ¿no? De retener pelota en campo rival. Y yo creo que el buen césped también pudo ser causa de que en el 11 inicial entrara Beni, que en principio a lo mejor con un césped un poquito menos bonito, pues tampoco tenía no mucho es tan... más, ¿sabes? Para poner titular, ¿eh? No, pero a lo mejor hubiera forzado mejor a Beneit. Quiero decir, que a lo mejor hubiera optado por otra opción si el césped no hubiera sido para gente con buen pie. Entonces, a lo mejor ahí, en el 11 inicial, pues viendo el campo, pues prefieres a Beni, evidentemente. Y la verdad que resultó en esos primeros 20 minutos, a mí me pareció el mejor, en ese tramo. Más allá de Arezzo, de las definiciones de Arezzo, más allá de Chiqui, más allá de que el equipo, la verdad que se tuvo un buen tono. ¿Por qué cambió? Pues no sabemos. En el fútbol muchas veces hay cosas muchas dinámicas en los propios partidos que cambian, y puede ser por el FVS, puede ser por el 1-0. Yo quizá lo achaco más por el 1-0. Fue muy corto espacio de tiempo entre el FVS y el 1-0, pero al final viene de una... que fue ese mentalmente de 1-0, ahora yo, para meterme en el partido necesito 1, para ganar necesito 2, y eso fue una losa muy pesada para el equipo. No, y que después del Creo que fue más anímico que futbolístico. Y que después de haber hecho muy buenos primeros 20-22 minutos, que la primera llegada del rival, con una pérdida tuya en campo propio, que ni siquiera es una jugada del rival elaborada ni nada, sino es un error tuyo, te pongas por detrás. Y eso sí puede ser un mazazo, y entra un poquito, pues lo que es la ansiedad, un poquito. Recordó un poco también como en Lugo, ¿no? Que en Lugo fue un buen partido, el FVS ahí del gol te trastocó, pero fue ya el 1-0 el que te sacó del partido y te mató. Entonces, bueno, pero por ahí pueden ir. Pero el Mérida Lugo siguió compitiendo, ¿eh? Y con uno menos. Pero compitió. El segundo cuarto de partido de ayer, es decir, la segunda mitad del primer tiempo, a mí me recordó al Mérida de septiembre y el Mérida de octubre. O sea, un Mérida incapaz de ganar duelos, que le permite al rival, los 2 goles son de no achicar al rival. En el primer gol, ni Javi Domínguez ni Pareja viene a ayudar, ni Chiqui, que es el que viene por detrás, tampoco hace nada. Segundo gol, Felipe le da mucho tiempo al extremo rival y Gio Almeida no llega. Ni le veo gran esfuerzo ni a él ni a Dibrani para llegar
para tapar ese posible entrada hacia adentro, ese disparo. Es que fue un Mérida, no de disparos en el pie como tal, como puede ser el primer gol en Zamora, el primer gol en Salamanca, pero de una falta de intensidad bastante dolorosa. Pudiera haber sido una especie de bajón físico con todo esto que se hablaba durante la semana del virus y demás. No, a la media hora no creo. Pero que fueron, si no cuento mal, Javi, tú que tienes los datos, los 2 únicos disparos a puerta en la primera parte de Urense acabaron dentro. Pero un 100% de efectividad. Es que no hay ninguna parada de Senteri en el partido. Hay 3 disparos entre palos de Unión de Orense. Voy a decir todos los equipos menos el Orense hoy. 9 disparos en total, lo he mirado antes. 3 del entre palos, 3 goles. No hubo ni una sola parada de Senteri. También tiene que ser frustrante que tú seas mucho mejor que Lorenzo en ese tramo inicial y la primera llegada, porque no es que digan, no es el primer tiro a puerta, no es la primera llegada seria, te hagan el 1-0 como te lo hicieron. Y luego ya el segundo, ya más cerca del descanso, que ya cuesta más, ya ves lo del banquillo. Al final es una losa que es difícil de revertir. Que ahí sí puedes decir, hostia, es que miras al banquillo o los mismos futbolistas, son muchas bajas de los titulares, más futbolistas muy claves. Mira, pregunta Sergio en el chat, ¿pensáis que el Ancho se antoja clave atrás ahora mismo? A ver, evidentemente los que no estaban ayer y si estuvieron el domingo anterior nos parecen clavísimos. Y es lógico, ¿no? Más allá de que es verdad que esos futbolistas estaban siendo muy titulares, tanto el Ancho como Martín Solar son indiscutibles en el Mérida y mi sensación es que Sofian va a ser totalmente indiscutible en el 11 del Mérida. De hecho, si no se juega con 2 delanteros el próximo domingo, creo que va a ser Sofian por delante de Halston. Yo digo que se juega con 2. Luego hablamos del partido de Cacereño, pero mi sensación es que se va a jugar con 2. Vamos. Y las molestias de BNI, la duda de BNI, pues ya veremos si no lo saca del 11 y cambia mi doble pivote, pero si no, yo creo que va a jugar con 2. Es que bueno, luego hablamos de este partido de Cacereño, pero hablando de lo de la falta de densidad, evidentemente hoy Lancho nos parece aún más titular que lo que nos parecía antes de ayer. A mí el partido de Javi Domínguez y de Luis Pareja evidentemente no nos gustó. Creo que no estuvieron... Luis Pareja fue otro de los que estuvo también con el virus durante la semana y se subió con mascarilla al autobús. No sé cómo estaría. Sí, lo dijo Beltrán. Por cierto, Raúl Hernández es el mismo que nos sacó un golazo con el Sanse. Bueno, yo creo que Raúl nos marcó el año de la lesión de Jaime Montoya en primera ref, pero no recuerdo que fuera un golazo. No sé si fue un balón allí al borde del área, ya me generas dudas. Pero creo que fue el del 1-0 en el descuento prácticamente. Sí. Pues fue un golazo, ¿eh? ¿Sí? Un tiro de vértice del área al palo rival. Es como si fuera un centro chum. Sí, me estoy confundiendo la jugada con la lesión de Montoya. El balón al borde del área, sale Montoya, se choca con aquel delantero enorme que luego estuvo en UCAM Murcia. Y esa jugada, estaba pensando en esa jugada, no estaba pensando en la del gol. Sí, el gol sí recuerdo el gol que sí nos clava un golazo. Tras la salida, tras el descanso, podíamos pensar, es verdad, un 2-0 muy doloroso, pero el Mérida ante el Zamora, ante el Pontevedra, ante el Real Avilés no tanto, ¿no? Pero también había hecho grandes inicios de segunda mitad. A mí me recordó mucho ese tramo del partido al Intercity del año pasado. Hostia, no tanto. Tenías el partido totalmente perdido y por ocasiones empiezas a sumar y dices, joder, si por ocasiones he podido empatar el partido, porque a mí, después de la de Ruiz... No fue tan al inicio. Joder, en la segunda mitad, no, exacto, no tan al inicio. La de Ruiz fue minuto 56, o sea, 58-60, que es cuando digo que justo antes del gol del Mérida, parecían esos 4 o 5 minutos, era cuando se había puesto a jugar, pero la salida, a mí me recuerdo mucho la de Ferrol, cuando el Racing te marca el primer gol. Que ahí tienes eso como 10-15 minutos que no sabes cómo sacar la pelota de atrás, no sabes qué armas utilizar para establecerte en campo rival, no sabes cómo acercarte a la portería del meta de Lorense. Es que parecía que lo único era que pasaban los minutos y que el Mérida seguía sin aparecer en el partido. Sí, que era muy después del gol de Areso, teniendo en cuenta la que habíamos tenido antes con Ruiz. Antes del gol de Areso, Fernando, estamos hablando del inicio de la segunda mitad. Ahora hablamos del gol de Areso. Que estoy de acuerdo contigo, pero ese inicio de la segunda mitad para mí fue aún más decepcionante. Porque puedes decir, como has dicho antes, la sensación del primer gol y ahora tal, encima te llega el segundo gol, pero coño, has pasado por el vestuario. Yo creo que aunque con otro ambiente. Aunque pasó por el vestuario, yo creo que el Mérida todavía veía la montaña muy grande en el inicio de la segunda parte y no tenía ganas de escalarla. Sí, puede ser, pero claro, no estamos para elegir partidos, A menos compítelos, luego si no te da, pues no te da.
Pero entiendo que si al final está jugando bastantes futbolistas que han tenido problemas físicos durante la semana, hostia, por lo menos la entrega del resto, que no. Es que pareció un partido. Que no se lo creían, Javi, A que mí iban ese a primer remontar. cuarto de la segunda mitad me pareció un equipo sin alma, que es justo lo que no hemos sido estos 3 meses. Los tres Sin meses fe. hemos perdido partidos, el de Lugo, incluso Talavera. Es verdad que la segunda mitad fue bastante decepcionante, pero quitando eso, yo creo que hemos sido un equipo tremendamente competitivo y tremendamente de siempre eso, de tener fe en sus posibilidades, de tener fe en su Pero estilo si de juego. tú entras a la segunda parte con 1-0 en lugar de con 2-0, hubiera sido diferente. Y yo creo que la imagen de ese inicio de segunda parte fue de que el equipo, mirando al banquillo, mirando lo que había pasado durante la semana, no tenía fe. A lo mejor, ¿Hemos remontado algún partido en lo que va de temporada? fuera de casa, No, no. y en casa menos. No, en casa no. En casa no, yo creo que no hemos remontado ninguno, estoy comprobando. Vamos, llegaste a empatar con el Bilbao Athletic, pero no vale, Pero luego porque perdiste. se metieron el tercero, Luego claro, claro. perdiste. Hombre, No, pero empatar algún partido que hayamos empezado perdiendo igual sí se ha dado, ¿no? Sí, pero eso no es remontar. Pero ahora eso no es remontar. sí, en Eso, Pontevedra, pero Pontevedra, por ejemplo. Es que eso le veía al equipo como muy pocas fe en ser capaz de remontar el partido. Nos está costando mucho. Una vez que nos marcan el primero. Mira, el Leo estaban dejando pasar el tiempo y ver si terminaba ya. Yo no creo en esas cosas, pero sí que es la sensación que yo al menos sentí del partido. Era un partido que se daba ya por perdido desde el minuto 46 desde la salida del segundo tiempo. Y entiendo que una vez que te marcan el tercer gol, puedas dar por perdido el partido. Pero coño, en el minuto 46 creo que hay muchas cosas que te pueden meter en un partido. Mira, a mí más que eso, Javi, me fastidia que te pueda cortar distancia, tú concedas otro gol fácil que mate el partido. Porque si tú en la segunda parte arrancas como arrancaste con un 2-0, porque bueno, ha pasado durante la semana esto, mira al banquillo, no creo que pueda remontar este partido ni tan siquiera igualarlo, estoy apático, estoy descreído, vale. Pero si tú te pones 2-1, no concedas ese gol ni tan pronto ni tan fácil. Leo en el chat, hubo una chuchona antes del tercer gol. No, hubo una chuchona antes del gol del Mérida, que fue la ocasión clarísima que hemos dicho de Rui Gómez, que hubiera sido uno de los goles de la temporada. Le pasó lo de Quique Márquez hace una semana. Sí, exactamente. Lo que pasa es que Quique Márquez le pegó con su pierna mala, Gómez le pegó con la buena. De no creer que no hubiera entrado la pelota con la jugada que hizo. Tal vez se resbaló en el pie de apoyo antes de disparar. Ay, mira, un no me he fijado poquito. tanto. un poquito, sí. Marca el gol de Javi Areso. Y luego es verdad, como dices, es que muy pronto volvemos a conceder una acción de falta de contundencia. No, Dime algo. no, digo que no le dimos opción a Lorense ni siquiera a ponerse A nervioso. dudar. Porque además el gol nuestro vino de un fallo también de un A ver, defensa suyo. Un gran porcentaje de los goles de hoy en día son fallos. Son una Sí, realidad. pero bueno, hay fallos y fallos. O sea, el de Lurense, el gol nuestro, el defensa Lurense hace un mal control o no sé qué intenta hacer, que le deja el balón para que Areso lo luche y lo gane. Entonces, en otras condiciones, despejas de primera y no pasa nada. Lo dicho, que no das opción al Urense ni siquiera a ponerse nervioso, ni siquiera a dudar de que puede perder el partido, a tener esa sensación de que puedo perder lo que he ganado, ¿no? Y las necesidades que tenía, sobre todo porque, bueno, había ganado el Cacereño, se habían entrado en descenso, pero con la victoria salían otra vez. Que no podemos conceder ese tercer gol. Si hubiéramos aguantado esos 5 minutitos después del 2-1 sin nada, yo creo que se hubiera inclinado la balanza, que Lorenzo hubiera replegado hubiera tenido tu hacia oportunidad atrás. por ese repliegue intenso del rival, porque entiendo que el rival hubiera acabado más replegado en su área y tú hubieras tenido mínimamente un centro, un rechazo, al final. Ahí habría tenido sentido, pues como lo que pasó, ¿no? Que al final juegas con Halson y con Rodrigo, que juegas a meter centro o intentar buscarlo, hubiera tenido ese sentido. Pero claro, si te meten el tercero prácticamente cuando estás casi saboreando que puede llegar al empate, pues además, acaba todo. Un es remate del rival, otra vez, aunque tengas mucha gente dentro del área, te rematan fácil. Nadie, como leo en el chat, nadie va a ayudar a Capi porque no se le pueda ir. Capi está hablando porque cuando no está hablando es un futbolista de hacer atrocidades en el área propia. Yo veía venir el penalti en esa jugada porque es un futbolista muy de meter la pierna ahí. Creo que el tercer gol es correcto resumen del partido en sí. Al menos de todo lo que ocurrió desde la acción del FVS del primer tiempo. Creo que a partir de ahí fue ese Mérida que no se entera de qué va la película. El Mérida de septiembre, octubre. Correcto. El Mérida que parecía
haya quedado desterrado en Navalcarnero, sobre todo en Guadalajara, el partido después de Navalcarnero, que es cuando arranca el Mérida, que nos ha gustado en los últimos 3 meses. Pero bueno, que confiemos en que se quede solo en un día. Dicho lo cual, viene el equipo de una buena racha de resultados, Claro, de una buena racha de juego. Duele, sí, jode, pero sí, la imagen de ayer, la verdad, es que no es la más agradable, pero bueno, en los últimos 3 meses ha tenido una imagen que fuera de ayer. Ojalá que en los próximos 3 meses solamente tengamos una así. Sí. Ayer nuevamente Capi y Rodrigo no aprovecharon sus minutos. Bueno, es que diría que ayer nadie. Vosotros habéis destacado a Dibrani en el primer cuarto de partido. Chiqui un poquito también. Es muy difícil lo que viene siendo habitual en Chiqui. destacar a gente, ¿eh? Es muy difícil. Areso al final marca el gol, pero tiene una muy clara en el área chica que se le va. La para el portero. La para el portero, joder, creo que tenía más portería donde tirarle. Sí, ya. Creo que ahí no remata bien, pero es que para sacar el top 3 del partido de ayer es muy difícil, ¿eh? Porque salvar a un tercer futbolista... Es que yo no salvo a Almeida, que he leído en algún sitio que le salvaban. A mí yo creo que fue el peor partido de los 3 que hemos visto. Diferencia. No salvo a Halson, creo que fue su peor partido con mucha diferencia. Estuvo muy perdido. Además con empujones, mucho en el suelo, un jugador tan grande. Yo creo que ayer fue una masterclass de lo que se va a encontrar de aquí a final de temporada. Sí, y de hecho lo leí antes, creo que era... Y poco balones aéreos ganadores. O sea, para lo que habíamos visto estos 2 partidos anteriores, le vi que medía como hasta mal. De él, ayer 16 de los aéreos, 6 ganados. Ayer estuvo muy solo también, durante todo el partido arriba. Estaba rodeado siempre de 4 de Ourense y no creo que fue un mal partido de Halson, pero tampoco creo que la acompañaran para que mejorase su actuación ayer. No, es que vosotros habéis destacado a Dibrani y yo no lo destaqué tanto. Cuando lo habéis destacado varios, ya me queda la sensación de que igual pues ese error. Sí, pero Javi, como dice Alf, en los primeros 20-25 minutos, luego a partir del minuto 25, Dibrani no existe. Después no existió. Estoy mirando a ver si doy el dato de balones perdidos de Halson, porque también me llamó mucho la atención. 26, récord del Mérida en la 25-26. Pero ¿cuántos de esos son de, por ejemplo, balones de cabeza que todos los aéreos, van al rival? 16, te he dicho. Sí. En todo caso, creo que al final bueno, Benítez en un rato hizo más que muchos. A mí me sorprendió de todo ese rato, de todo el último rato de partido, por terminar con el partido, porque tampoco nos va a dar para mucho más. Cuando Fran Beltrán cambia y mete a Rui Gómez en la banda derecha. O sea, creo que en un contexto de partido como el que era ayer, en ese momento, si Gómez te puede ayudar a algo, tiene que ser por dentro. Creo que por dentro podía enganchar alguna pelota al borde del área, podía enganchar un rechace, podía hacer un pase a algún desmarque. Creo que esa solución... A ver, Beltrán sabe... Pero más allá de la... Creo que más allá de la jugada que se marca Ruiz, lo peor de Ruiz en estos 3 partidos que ha sido titular también. Muy poquito de él. Sí. No le exijo sin balón porque lo conoce. No le exijo. Sí, pero Navilés te marca. Entonces ya. Sí, claro. Yo sin balón no le exijo a Ruiz porque sabemos lo que es, pero quitando la jugada con balón, ofreció muy pocas soluciones al equipo, tanto en largo como en corto, como asociándose, como desmarcándose, como ofreciéndose. No, si no le exigimos, y te lo compro porque a mí me pasa parecido, nada sin balón a Gómez, en un fútbol como el de hoy, tendrás que aportar de otra manera. Que no sume sin balón. No, pero si yo te... es que... Puedo darte por válido de que no me exijas sin balón. Pero si no te exijo sin balón, con balón me tienes que dar mucho más de lo que... Pero mucho más de lo que dio ayer. Mira, sin balón le podías no exigir a Liberto Beltrán el curso pasado. Y al revés, era un futbolista que se desvivía en la presión y se desvivía en el 1 contra 1 defensivo. Pero te daba números ofensivos. Que al final, el día de Ibiza te gana el partido con un disparo desde fuera del área, el día del Alcoyano te empata el partido en el descuento con un golazo desde fuera del área. Es que era de hecho, para la buena calidad de tiro que tiene Ruiz, ayer las 2-3 que intentó, como si lo hubieras pegado tú, ¿vale? Un disparo. No tu padre, tú. Un disparo como el que tiene que tener. No puede tirar. Como mi padre ahora. No puede tirar arriba 3 metros el disparo de falta que tiene en el primer tiempo. No. Hay que exigirle un pelín más. Dicho esto, oye, ¿a quién echasteis? ¿A quién creeríais Martín Solar. ¿Sí? De los 3 en el partido de ayer. Iba a decir los 3 que eran sancionados, No iba a meter a Martínez, sí, porque... a Doncel y a Martí en la ecuación. Iba a meter solo a Lancho, Solar y Sofián.
cada uno de posiciones muy distintas. ¿A quién creéis que echó más de menos el Mérida ayer? Yo a Martín Solar. El Mérida no sé. Es que a mí el Mérida creo que fue peor sin balón que con balón. Por mucho que es con balón, después del primer gol no existiera, ¿eh? Creo Pero tú crees que Luis Pareja, que es un perfil similar a Lancho ahí no un hubiera nivel, permitido. ojo, no un nivel. Hasta ahora, yo al menos por lo que he visto en el Mérida, el nivel de de Luis Pareja no lo asemejo al de Javi Lancho. Yo Pero es un creo perfil Y idéntico. bueno, y Lancho viene de jugar, viene de tener ritmo. Al final Pareja viene Pero con Lancho en el equipo hubiera permitido esa conducción de 30 metros de ¿cómo se llama? El jugador del Ourense del primer gol, que no me acuerdo. Adrián Guerrero. Adrián. Hubiera permitido Lancho. Es No que lo se sé, fue pero hacia sí el lado de eché. Domínguez. Por eso te digo que eché más de menos a Martín, porque con balón yo creo que estuvimos peor que sin balón. Y eso que sin balón concedimos mucho y fuimos un equipo poco agresivo y contundente. Es que si a mí, por ejemplo, me dice, con lo blando que estuvimos en defensa, pues me hubiera echado de menos a un defensa con más contundencia. Que no sabemos si a lo mejor hubiera tenido el mismo Sí, claro. nivel ayer, Eso porque está Lancho claro. tampoco que haya sido contundente toda la temporada. Entonces, a lo mejor yo hubiera dicho, bueno, pues a lo mejor Lancho, un defensa más contundente ahí. Ahora, es que el faro del Mérida es Solar. Y ese balance defensivo y ofensivo te lo ofrece él. Quién sabe, a lo mejor en esa pérdida de Chiqui Solar te hace la cobertura, ese espacio, te lo hace mejor que, no sé si Almeida o qué. Entonces, no lo sabemos tampoco, pero yo creo que él te hubiera dado unas prestaciones tanto ofensivas como defensivas que a lo mejor los otros dos que comentas que están sancionados no te hubieran dado de forma tan completa. Yo lo que sí es verdad que veo muchos partidos también de muchas categorías. ¿Por qué cuando alguien coge un balón a tantos metros del área se le deja conducir tanto reculando? No lo entiendo. Y a lo mejor hay una razón válida de los entrenadores que te la explican, pero no entiendo. La cosa es que te lo cojas a un jugador que no tenga la calidad, por ejemplo, de Adrián, pero darle esos 30 metros de conducción, prefiero cortarlo en el círculo central antes que intentar cortarlo en la frontal del área como intentamos y no No, y sobre conseguimos. todo dejarles entrar en el área. Que es algo que también se hace demasiado a menudo últimamente, Fernando. Yo también lo he comentado viendo fútbol últimamente, que parece que hay como demasiado miedo a meter el pie fuera del área. Al final acabas permitiendo que el rival entre. Y no solamente haciendo falta con el pie, tú puedes cuerpear y ya por lo menos si sale el rival, ya sale trastabillado. Con 20 metros todavía por delante y con la opción de tus compañeros de todavía haberse replegado y haberte hecho la cobertura. Pero no sé por qué el Mérida deja conducir tanto a un buen jugador, pero tanto que te metes en el área y ella sí que no puede meter el pie. En el 1-0, creo que había otro jugador de Lorenzo un poquito más adelantado. Pues es que estaba rodeado de 4 defensas. Sí, pero no sé si a lo mejor la defensa va reculando. Primero porque está un poco desordenada, ¿no? Al final es una pérdida en campo propio, te pilla un poco desordenado. Y segundo, de hecho, que a lo mejor. De hecho, el centrocampista que estaba cerca del delantero es Chiqui, no es Gio Almeida, no es Benidibrani. Exacto, entonces primero que no te quiere jugar a lo mejor una amarilla, hace falta una amarilla, porque tampoco sabes si al final la jugada va a acabar en gol. Pero si hay otro jugador que va acompañando la jugada, tampoco quieres quedarte como desordenado, haciendo como no se sabe muy bien si vas a hacer un fuera de juego o no, para que el que lleva el balón le pase al otro y se quede mano a mano. Entonces vas reculando para quitarle ese espacio de posibilidad de poderse hacer un mano a mano al compañero. Yo me supongo que puede ir por ahí también los tiros. No sé, el caso es que creo que hubo demasiada condescendencia con el ataque del rival hasta que ya era prácticamente. Hasta que ya no se podía evitar el gol. Porque leía en el chat algún debate sobre Senteris. Ayer no para ninguna de las tres, pero creo que ninguno de los tres goles son achacables al portero, ¿no creo? ¿Tú sí? Yo creo que el primero no es un tiro ni muy fuerte, ni tampoco excesivamente escorado. O sea, no es como el segundo, que al palo largo, el tercero te pilla casi dentro del área. El primero lo volveré a ver, pero no tenía la sensación. Se tira como muy lento también hacia su lado derecho, un portero con esa envergadura. Bueno, no digo que la pudiera haber parado fácilmente, pero no sé, creo que es un portero que quizá hubiera podido llegar. Hubiera tenido más rapidez o más agilidad en ese momento. Yo la verdad es que no tenía esa sensación ayer. Nos mete porque jugamos muy arriba y abierto. Bueno, no sé si ayer la causa es esa. Estoy de acuerdo, Tom, en que la presión alta al final hay veces que te convierte en un equipo, si te superan esa primera línea, bastante batible.
pero no tengo claro que ayer fuera ayer. Gaizka sí va por el rival, quizás en eso sí sea la principal cualidad de Gaizka Martínez. Esa capacidad que sí tiene de tirar el pie, a veces le lleva errores, ¿no? Pero sí de ir de no permitir esos metros al rival, ¿no? Quizás es la principal cualidad de Martínez, que hasta donde sabemos, no sabemos cuándo va a volver, ¿no? Sabemos que está tocado, lesionado, pero no sabemos cuándo va a volver. ¿O sí? Si lo queremos forzar para el día del cacereño, podría forzar. Pero forzar. Pues quizás es momento de forzarlo. Doncel y Martín, entiendo que Martín no va a llegar seguro. No, Martín no llega seguro. Y Doncel ya veremos, aunque yo creo que Doncel si llega tampoco va a jugar, al menos titular. Y bueno, la otra baja es Javier Eso, que cumplirá sanción, cumplirá la quinta amarilla. Oye, ¿no pensáis que es que lo hemos dicho todos demasiado pronto, lo del Ancho o lo de Solar? La agresividad de Sofian nos hubiera dado un punto que quizás nos faltó ayer. Nos faltaron los tres, pero yo creo que el que más nos faltó fue en el medio para pegar la transición defensa-ataque, creo. Vale, no te lo pregunto más. Ya has dicho que está claro que tu opinión es que sea. Pero sí, también eché de menos a Sofía. Sí. Y eso que a Sofía solamente le hemos visto media hora, no le hemos visto más. Bueno, sabemos el futbolista que es. Digo en Mérida. Muchos años. Creo que no nos va a sorprender el futbolista que es, para bien ni para mal, ¿eh? Ojo, para bien ni para mal. Porque yo digo que el Mérida, yo digo que es expulsado, y no digo un solo partido de aquí a final de temporada. Creo que tiene sus virtudes y tiene sus defectos. Mete dinero porque te puedes llevar un buen batón. Jamás en mi vida he apostado, Fernando, y me da mucho miedo realmente a apostar, si te digo la verdad. Dejando atrás el partido de ayer ya, porque, como hemos dicho, partimos de que no sabíamos cómo llegábamos, pero aparte es que el partido prácticamente desde el minuto 30 no existe. Derbi ante el Cacereño. En lo deportivo, yo veo claro un 4-4-2. La única duda es que si no llega Beneit, sea Ruiz Gómez el que parta de banda derecha. Es que si no están Doncel y Adeso, yo creo que el que va a partir por banda derecha es Beneit. Bueno, el partido ante el Zamora fue Ruiz Gómez, que a mí me sorprendió bastante. Que fuera que el partido en banda derecha. Yo pensé que iba a jugar por dentro. Y vimos que por dentro fue Dibrani y banda derecha Ruiz Gómez. Es que yo creo que va a jugar Sofian sí o sí, y creo que va a repetir con Halson. Pero claro. Pues yo creo que no. Yo creo que va a ser Sofian solo arriba. ¿Solo? El viernes después de la rueda te lo digo, pero a día de hoy tengo esa percepción. Sí, y el domingo después de las 3 de la tarde me te lo digo yo. Yo no creo que sea un 4-4-2. ¿O no? No lo forzaría. Además, sí. No es un partido tan importante, pero es que aparte Doncel ya 2 meses y medio sin jugar. Aparte de forzar o no a Doncel, si Doncel llega y es apto para ese partido, como tú bien has dicho antes, va a tener el tramo final. Claro, es que igual que se me plantearía si forzar a Martínez, con Doncel, tengo claro, porque viene siendo una baja de una semana, Martínez, hasta tiene algún problema muscular, lo que sea, bueno, pues ya está. Pero de Doncel, después de 2 meses, no vamos a ver a un Doncel ni siquiera un 70%, o sea. Si es bueno ir metiéndolo para que en marzo sea Doncel. Por eso lo del tramo final, si llega, meter en el tramo final. Eso sí estoy de acuerdo. Lo del titular es inviable que Doncel llegue a ser día de hoy, titular. sabiendo que queda mucho, que puede haber virus, que puede haber muchas cosas, pero ¿tú tampoco ves el 4-4-2, Alf? Y mira que... Y tampoco veo lo de Rui en banda derecha si no se esfuerza Martínez. Ahora mismo no creo que Felipe esté en condiciones de no tener a ese Felipe jugador. y Gómez fueron la banda derecha ante el Zamora. Ante un buen Zamora, donde Abde, por ejemplo, hoy que juega por esa zona, hoy ha dado 2 asistencias. Y creo que hicieron un buen partido Felipe Alfonso y Gómez, ¿no? Y eso que el Cacereño va a jugar con un 4-4-2 más que te va a jugar con Conesa y Ajenjo en el medio. Sí. Pero no sé, no veo que juguemos nosotros igual con otro 4-4-2. No lo veo. A ver, a mí yo depende de si Benei puede o no puede jugar de titular. Realmente tiene que descansar. Si Beneit no jugó ayer titular es porque el derbi va a ser titular. Pues entonces no veo el 4-4-2. Yo es que no quito a Beni de titular. Solar, Beni y Beneit en el medio. Bueno, es que el medio era Beneit, Solar, Dibrani, Chiqui. Mis 4. O sea, Dibrani para la derecha. No, Beneit derecha. Beneit derecha. Ya te veo incluso más a Beneit derecha y Beni en la base, pero con Ruiz de media punta. Es decir, Almeida suplente, es lo que estoy diciendo. Que yo veo ese 4-4-2 muchos partidos fuera de casa con Almeida titular, muchos partidos fuera de casa con Almeida titular en 4-4-2,
Pero para este partido ante el Cacereño veo 4-4-2 con Dibrani por dentro junto a Solar. Sin saber cómo están los futbolistas de aquí al domingo, que queda muchísimo, por supuesto. No sé, Bueno, yo esa ninguno figura me lo de, compráis. En yo el chat, esa figura de media punta nos está viniendo bien en el romano, yo ahora mismo no la cambio. Al igual que te digo que si solamente hay que jugar con uno, se va a decantar más por Sofidán que por Halson. a mí me sorprendería mucho que Halson no fuera titular. A mí también. Mucho, ¿eh? Y como creo que Sofian va a ser titular sí o sí, es que me sorprendería mucho que ninguno de los dos fuera, que alguno de los dos no fuera titular. No digo ya. Es que creo que. Es que creo que el equipo está dirigido en esta segunda mitad de temporada a ir a 4-4-2. Sí, pero no tan temprano. Ostras, es que tampoco puedes esperar mucho tiempo más, Fernando. Que al final es finales de febrero. Benítez titular en el equipo, la garra de ese jugador. A ver, yo creo que de eso no dudamos ninguno. Que si Raúl Benítez está en condiciones físicas, y yo compro lo de Fernando, de que si fue roto ayer es porque quieren que el domingo esté sí o sí, Benítez va a ser titular. Eso lo tengo clarísimo. No hay duda. Mi duda es realmente. Tenías una duda entre Dibrani o Almeida, pero creo que como local va a jugar Dibrani y no Almeida. Y es que no tengo ninguna duda más. No tengo nada más porque creo que el equipo va a ser ese. ¿Qué tipo de partido esperáis? Yo creo que el cacereño le va a poner al Mérida en más aprieto de lo que le puso el Zamora, el Pontevedra y el Osasuna. Entre otras cosas porque es un equipo, y ya conocemos a Julio Cobo, que cuando se junta atrás es muy difícil traspasar línea, por mucho que el Mérida sea un equipo eléctrico y que te presione alto. Y luego con el mercado de invierno vamos a sufrir más que con el Zamora cuando el cacereño salga a las contras con espacio. ¿Sí? Sí, yo creo que con Monerri, con Palacín, no sé si llega la Valdera, creo que vamos a sufrir más. Pues yo me Eso sí, va a salir menos que el Zamora. Pero las veces que salga el cacereño... Pues mira que el Zamora salió poco, ¿eh? Salió con peligro, pero salió poco. El Zamora salió mucho. Otra cosa es que finalizasen ese ataque en ocasión de gol. Pero Hombre, que salió. en transición no salió tanto, salió más con pelota, sí, pero no, yo creo que Al dice en transición. Hablamos Sí. del brasileño como si fuera el Bayern o el Dortmund. Bueno, el Dortmund igual está peor que el Cacereño ahora mismo. Yo me espero un partido a cara de perro, un partido con mucho parón, con mucho corte de ritmo. No creo que vaya a haber más de, yo qué sé, jugada de más de 10 pases. O sea, me espero un partido feo en ese sentido, ¿no? De fútbol, que no estamos en el romano, que en el romano estamos más habituados a ese tipo de rock and roll, como lo llamaba Juanma Barrero, creo. Sí. Y yo creo que el partido va a ser más pausado, más parado. Y bueno, Sí, con pero mucha porque falta, pero mucho porque el juego cacereño- aéreo. No, porque el cacereño va a querer eso, evidentemente. Sí, yo creo que el partido nos va a llevar el cacereño a su terreno, porque quizás es más fácil, ¿no? Porque al final vas cortando el ritmo, un poco como la primera parte de la primera jornada ante el Baracaldo, una cosa así, de cortar mucho el ritmo y demás. Yo creo que luego ya el acierto que tenga dependerá, hará que el partido se pueda abrir o no. Pero que va a ser un partido, yo creo que de pocas ocasiones, de poco ritmo, de... No sé, como A mí, muy... a mí el cacereño defensivamente ha mejorado mucho en estas últimas semanas, pero muchísimo. Y luego, Y con balón también, ¿eh? y luego creo que arriba tiene más de lo que tenía en diciembre, pero mucho más. De hecho, en la primera parte del otro día ante el Pontevedra tiene controlado el partido, pero no es atrevido. Y en la segunda parte sí se atreve más. Y la segunda parte del otro día del cacereño es muy completa. Y aparte el cacereño fuera de casa es un equipo bastante Bueno, de hecho, competitivo. saca más puntos fuera de casa que en casa. 15 Por puntos eso te fuera de digo. casa, correcto. Sí, ¿no? Lleva 5 partidos o 6 sin perder fuera de casa. La última derrota del cacereño fuera de en casa noviembre, puede ser en Castilla, en Valdebeba. porque viene de ganarle al Talavera, viene de empatar al Guadalajara y el Unionistas. Dicho esto, A los Asuna. lo que hemos comentado antes, porque lo he echado ahora, es que los partidos de casa son clave porque el equipo fuera de casa no termina de arrancar. Y nada te hace pensar que va a arrancar de una forma realmente duradera, realmente contundente, realmente consistente a domicilio. Pero es que sigo pensando que el problema del equipo fuera de casa no es de juego, sino que es de personalidad. Por eso tiene difícil solución.
Es más de No, pero- personalidad, de ambición, de hambre, de carácter, no sé, que de fútbol. Por eso Pero tiene que- difícil solución mejorar de aquí a final de temporada el puntaje que hemos hecho de aquí para atrás a domicilio. A ver, que es verdad que venimos de este mal partido, pero bueno, que el anterior lo ganamos, el anterior en Valdebeba lo empatamos. ¿Sabes? A mí no me da pie a pensar de que el Mérida va a tener más problemas para puntuar fuera de casa de los que Sí, pero no, ya no tiene. lo ves ganando 3 partidos seguidos. Tampoco lo ¿Fuera de veías, casa? Sí. No, hombre, no. Claro, No, o sea, al no, final no. Eso no. te haces a los mismos puntos que hemos dicho antes, que el curso pasado mejoró fuera de casa en este último tramo, pero sacó 9 puntos más, creo, que eso es lo que puede sacar en lo que queda, 8 puntos en lo que queda, no va a sacar más. A ver, también es cierto que ahora se nos presenta un panorama a nivel de calendario. En teoría yo creo que es nuestra oportunidad, es decir, que si queremos estar en playoff el próximo mes es vital. Me preocupa más este calendario que viene que el que hemos dejado. Ya, pero porque el que hemos dejado ya lo hemos dejado. Exacto, Ya y no sabemos nos cómo ha preocupa. ido. Pero, Y sabemos cómo ha pero ido. a ti en diciembre te preguntan y tú dices, madre mía, el Zamora, el Castilla, bla. O sea, a mí lo que Y aparte también ahora nos hemos quitado, por ejemplo, 3 jugadores de apercibido de golpe, que al final son 3 titulares o jugadores muy, muy valiosos en el equipo, que van a estar sí o sí. 3 titulares. Doncel, sí, pero yo lo de Sofian, bueno, medio ahí Vamos. contigo, ya veremos. Y luego Doncel, estamos viendo que parece que si no es contra el Cacereño será el siguiente, que más o menos ya está cerquita. Entonces vas recuperando efectivos o vas a recuperar efectivos muy, muy importantes. Y yo creo que una plantilla más amplia, con más recursos. Yo creo que, vamos, espero que fuera de casa, yo creo que con más recursos y eso, pues Dicho esto, de los próximos 4 más. partidos, 3 son en el Romano. Y el partido fuera Claro, es en claro. Vigo, que va a ser un partido para. Y los 3 en descenso. Y luego también que, no sé si lo hemos dicho, pero por recordarlo, que tú el año pasado tuviste la mala suerte de que te tiraste 3 meses sin Juanjo con lo que era Juanjo, y este año te ha pasado lo mismo con tu mejor jugador que es Doncel. A ver, yo si el Mérida termina también este curso como lo terminó el pasado, me parece con bastante más mérito. Primero porque creo que tiene peores individualidades. Y segundo porque has sufrido la baja de tu delantero, de tu futbolista clave en la primera vuelta, porque sin Álvaro García en la primera vuelta hubiera sido un equipo de zona medio baja. Aunque hubieras tenido un delantero que hubiera marcado los goles normales en un delantero, 6 goles, 7. No hubiera marcado los que marcó Álvaro. Entonces, por esas 2 razones. Y encima no has tenido a Doncel, como dices. Es que sí, creo que sí yo sí le daría mucho más mérito. Es que le doy más mérito al Mérida 25-26 que al Mérida 24-25, siendo mucho mérito el Mérida 24-25, por supuesto. Socialmente, ¿qué partido esperáis? ¿Qué entrada esperáis? 5.000. Iba a mirar el del último partido y se me ha olvidado mirarlo. El del último partido en tercera, con el 2-1, con la victoria de Cristo, con el gol de Cristo, fueron 5.700. El último partido, que fue la derrota en diciembre, aquella derrota de fractura social, ¿no? Sí, hubo jaleo. Hubo bastante jaleo en la puerta de entrada al palco después de aquella derrota. Después vendrían algunas más. Pensábamos que aquel día habíamos tocado fondo, pero acabamos tocando una semana después. Eso fue el 5 de diciembre. Así que ya buscarlo. No, se veía una preferencia muy vacía. Aquel día, es verdad que era todavía época post-COVID, aquella temporada. Sí. Estoy buscando a ver si encuentro. Dudo que fueran más de 1.500 o 2.000 personas. Creo que de Cacereño se acercarán al. Aquel día. Hostia, sí, tampoco. O sea, la preferencia estaba muy vacía. A ver, estoy cogiendo. Ahora. Joder, 2.270. 200 de ellos procedentes de Cáceres. Pues mira, 2.000 de Yo creo que Mérida. de Cáceres eran alrededor de 1 millar. Y creo que el Mérida meterá sus 3.800, 4.000. Sí, yo que o sea, quizá por debajo de los 5.700 de ese partido del Cacereño de la temporada 18-19. No voy a calcular cuántos años hace. Yo creo que estaremos en torno a los 5.000. Yo más o menos espero entre 1.000 y 1.500 del Cacereño, una horquilla amplia, ¿verdad? Pero yo creo que vienen en su mejor momento. Sí, yo también creo que va a haber más de 1.000, ¿eh? Parece que no hará mal tiempo, vamos, no se esperan ni lluvia ni cosas raras el fin de semana que viene. Vienen de ganar su bidón ante el Pontevedra. Es que al final lo tiene todo, bueno, precio asequible, 15 euros al final. Estamos ahora mismo en 3.124 de promedio. El pico fue el día de Castilla, 4.625. Yo espero algo más, la verdad. No, creo que no vamos a llegar a los 5.700 tampoco, no tengo esa misma sensación. Pero
pero espero algo más de los 4.500, así, porque creo que sí pueden venir más de 1.000 personas de Cáceres, por lo que estamos diciendo, al final para ellos es el momento de venir, es el momento de... Y porque me parece a mí que ya van como 400 y pico de entradas vendidas, bueno, por lo que se ve en la web. O sea, que 4.800 nos dicen en el chat la apuesta de Sebas. Yo creo que puede estar un pelín por encima de 5.000. Lo importante más que el número que esté tan enchufado como el día de Zamora. Tanto eso como el equipo. Que fue un buen número también, ¿sabes? Sí, 3.600, que fue un buen número. Fíjate, 3.600, 4.000, pero que estén enchufados, eso es importante. Eso es lo más importante. 5.200 nos dice Teso en el chat. Yo creo que ahí en esa horquilla se puede mover. Lo que sí me ha sorprendido es que no haya habido ningún tipo de promoción de entrada, y la típica de la escalera esta de precio o alguna cosa así, bueno, para incentivar un poquito que viniera más gente y tal. A ver, es verdad. Me ha sorprendido. Le leo a Gabriel en el chat, pero esos 5.700 se contaban de verdad, porque ves ahora las fotos y parece que no. Yo he cogido el dato de la crónica del periódico Hoy, que me parece fidedigna. No sé si el dato que daría el club en ese momento o los contaría el del Hoy 1-1, no tengo ni idea, la verdad. Pero entiendo que es lo que daría el Mérida aquel partido. ¿Se abrió fondo en aquel partido? No. ¿De cuál? ¿De tercera? El de tercera red de los 5.700. Era un cacereño que ya venía claramente en línea descendente. De hecho, el Mérida prácticamente le da la puntilla para el liderato. Pero no recuerdo si abrió el fondo. No recuerdo. Es que yo ni me acuerdo del partido. Sí. Yo me acuerdo gol de Héctor. De Héctor y de Cristo marcó el Mérida, fueron los 2 goles del Mérida. Creo que los 3 goles fueron en la primera parte. Es que yo estaba en el estudio. Así es que no estuve en ese partido. Sí. Por eso es que ni me acuerdo, vamos. Claro, es verdad que tú no estabas en el estudio. El que no me acuerdo es el de Segunda Federación de 2021. Ese sí que sé que metió Bermú, porque lo he visto por el tema del informe, pero he visto una foto de la preferencia que está prácticamente vacía. Por eso te decía, yo creo que hace 2 años que veía ni 2.000 personas. Me parecía pensando, a mí. Y lo quiero confirmar ahora, si me dais un segundo. Joder, estaba hablando del... Joder, ¿me va a dejar esto o no me va a dejar? Sí, es que el ordenador nuevo... No, pero no es problema del ordenador, es porque yo tengo la garaja encima de... bueno. No como el Mérida Y. Claro, es que estoy leyendo, dice en el chat uno, el periódico Hoy, fuente fidedigna. ¿Quién dice eso, no? Pero claro, es que me quiero creer. Sí, yo creo que normalmente suele ser porque lo da el club. Sí, no, pero es que quiero confirmar si le meto una cosa más. Si soy capaz de encontrarlo. Claro, coño, es que la crónica la escribí yo. O sea, que hay que ser gilipollas. Es que la crónica la escribí yo daría el dato que daría el club. Yo qué sé si fidedigno o no. Pero es que no he caído en que esa crónica, por cierto, muy bien escrita, muy bien titulada. Holgorio en el Romano. Ojalá el lunes salga el Hoy con la página diciendo Holgorio en el Romano. Joder, hasta ahora no he caído que la crónica que lo anote quien lo tenga que anotar. Oye, es derbi. No firmamos el empate, pero ¿un pronóstico, Fernando? 15 grados al sol. Soy un periodista regional, Javi. Bueno, pero aquí estás en Solo Mérida D. Cuando el viernes me haga la previa con Fernando Sosa, no creo que Sosa me vaya a decir 5-0. Bueno, un pronóstico no es lo que quieres que pase, es lo que crees que va a pasar. Yo creo que el derbi apunta a un empate. Vale. Y creo que de pocos goles. Yo creo que ganamos, aunque en la previa te voy a poner derrota, que no cambia. Bueno, entre hoy y el Perico Extremadura, cuando juega el Extremadura hay diferencia, pero eso es cuando juega el Extremadura. Estamos hablando cuando juega el Mérida, no cuando juega el Extremadura. Es fuente fidedigna cuando juega el Mérida, cuando juega el Extremadura, oye, no sé quién hará la crónica de Extremadura del Extremadura, pero me lo puedo imaginar. Amigo. Y que tampoco viene al caso. Claro, el Extremadura no está en nuestro grupo, ya estará el año que viene. Este año dejadme tranquilo de Rodrigo Morán. Bueno, familia, casi 1 hora de post partido para un partido que tampoco es que diera para mucho, la verdad. El domingo, después del partido, espero poder hacer el postpartido de ese derbi, que nos coja calentito. Ojalá calentitos y alegres. A ver si demasiado calentitos. Muchas gracias por este ratito. La semana que viene más. Un abrazo, Javi. Buenas noches. Fuerte. Buenas noches. Fernando. Gracias. Bueno, 55 minutos de postpartido, un partido en el que, como digo, yo pensé que nos iba a costar más
rellenar tiempo, porque es verdad que fue un partido en el que el Mérida a partir del minuto 25 prácticamente no existió. El año que viene dicen, y ellos se lo creen. Por cierto, José María, te he ido antes y no te he contestado. No le daría un partido a Pablo Cacharrón. Creo que el Mérida tiene que ir con Adrián Sentéis, que es su portero titular y que creo que es el mejor portero que tiene el Mérida. No se lo quitaría. Creo que va a subir el Extremadura este año, José María. Tengo la sensación, creo que va a subir. No nos sigue vivo. Bueno, ayer hicimos el partido juntos. La voz era regulera, pero seguramente era mejor que la que debe tener a estas horas. Bueno, pues a ver si va terminando ya el carnaval y puede reincorporarse aquí al ratito de en Solomérida. Bueno, él sabe dónde estamos. Está lejos el Extremadura de ascender. Bueno, al final en playoff yo creo que es un equipo bastante peligroso. En Extremadura te lo encuentras en playoff y no te hace ninguna gracia a nadie. Os pongo los pronósticos, que con derrota, después de que había sido unos pronósticos bastante optimistas, pues han sido unos pronósticos de pocos puntos, aunque 4 apostasteis por el primer gol de Areso. Veo el partido del domingo Rarete. Yo comparto lo de Fernando, que ha dicho, un partido de empate, un partido de empate. Aunque yo creo que el Mérida en casa está siendo un equipo bastante fiable habitualmente, y creo que la recuperación de futbolistas, Lancho, Solar, Sofian, que creo que va a ser titular sí o sí, son muchos, La dupla Sigurd y Sofian daría más mordiente. Es que yo creo que va a jugar los 4-4. No es cuestión de más mordiente, porque, por ejemplo, ante el Zamora, el Mérida fue un equipo de mucha mordiente. Dibrani le da mucha mordiente al Mérida en esa media punta. Pero creo que es un Mérida que va a virar al 4-4-2 y me sorprendería mucho que no lo hiciera ya el próximo domingo. Yo creo que la segunda vuelta va a ser parecida. Bueno, pues una segunda vuelta parecida al año pasado nos acercaría mucho al playoff. Jason se le está poniendo cara de torque. Por ahora no. No descartemos en el futuro, pero por ahora no. Mira el dato antes, que lo tengo siempre. Jornada 24, la media de la primera red te dice que el playoff está en 38,88 puntos. En el grupo del Mérida ahora mismo está en 37. Uno y pico por debajo. Bueno, veremos en la próxima semana, porque la próxima semana en la media del playoff se va a 41 puntos. Si no ganan Racing de Ferrol y Castilla, se le va bastante más lejos al grupo 1. ¿Qué jornada tenemos la semana que viene? Mérida Cacereño, Racing de Ferrol, Celta de Vigo. Cuarto segundo. El Pontevedra va a Pamplona. No, el Pontevedra ¿dónde va? Pontevedra recibe al Lugo. Tampoco es partido sencillo, porque el Lugo viene hacia arriba. Y yo creo que el Pontevedra es un equipo que le tiene que costar la segunda vuelta. Tenerife, ¿dónde va el Tenerife? Tenerife va a Arenteiro. Y luego Bilbao Athletic recibe al Zamora. Pues otro partidito. Vamos a ver que lleva los 3 partidos, lleva desde octubre sin jugar, por Dios. Hudson. El Cacereño ha venido mucho menos a Mérida que el Badajoz de la Extremadura. Bueno, no te creas. Últimamente sí. Desde que tú vives igual sí, José Mérida, pero antes no. A mí Varo en pretemporada no me gustó. Bueno, ya marcó bastantes goles, Fue el máximo goleador en una pretemporada de Mérida desde hace mucho tiempo. La Ponfe va bastante para arriba. ¿Crees que este equipo dará para meterse como playoff? Bueno, pues quiero ser optimista. Yo creo que le da para pelearlo. Ya veremos si le da para lograrlo, ojalá. Santoa clave sacar 9 puntos de los próximos. Claro, dicen los 3 partidos en casa, ¿no? Pero claro, pensar en ganar esos 3 partidos de casa, que ojalá, evidentemente todos lo pensamos. Pero al final siempre tienes un partido. Yo el de Cacereño, claro, el Cacereño tiene la flecha hacia arriba. Cobos es Cobos. Yo le tengo mucho respeto a Cobos. No termina. Estoy de acuerdo en ir partido a partido. Tratar de ganar al Cacereño. Y luego ya veremos qué nos pasa en Vigo. Que cuando fuimos en primera ref también íbamos con bastantes malas sensaciones. Y el Mérida ganó en Vigo 1-2. No se nos ha dado bien el Cacereño últimamente, ¿no? El Romano, la derrota 0-1. La anterior fue victoria 2-1. Y te digo la verdad, de la anterior ni me acuerdo. Bueno, las tengo aquí, coño, si las tengo ya apuntadas para imprimírmelas. Es que antes de esa 18-19 no venía el Cacereño desde la 2004-2005. Que gana el Mérida, gol de Belencoso. 2-0 le ganamos en la 2003-2004 y perdemos 2-4 ante aquel Cacereño de Enrique en la 2002-2003. Copa Federación fue 0-0, ¿no? Fue 0-0 y luego falló el penalti Joaquín Flores. Creo que fue 0-0. No recuerdo gol en aquel partido. Hubo prórroga, pero no recuerdo gol.
Es lo que te digo, fíjate que poco han venido. Sí, pero en esos años del 2004, de 2005 a 2013, tampoco vino el Extremadura ni el Badajoz. Estábamos todos en categorías. Éramos nosotros los que estábamos en categorías distintas. Luego es verdad que desde 2013 sí que Extremadura y Badajoz han venido más, quizás. Bueno, chicos, y chicas, esta semana no creo que haya streaming, lo tengo que pensar, pero parece que ya se van las nubes, se va la lluvia, necesito que me dé el sol, necesito hacer deporte, necesito lesionarme. Así que, a no ser que el martes, que es festivo aquí, no descansen los... No sé si el Mérida ha sacado ya el plan de esta semana. Si no descansan los futbolistas el martes, pues igual traería dos el martes a las 8 de la tarde, por ejemplo. No ha sacado todavía el plan. Pero si descansan el martes no lo voy a hacer venir. Para el fin, pues Álvaro García son diferentes y aparte es que el rendimiento de Álvaro García aquí es de no creer. Es de no creer. Cómprate la pala del padre. No soy muy de gastarme mucho dinero en palas porque quieres malo, no vale para eso. Bueno, familia, os voy contando en todo caso. Si no hay programa esta semana, pues nos vemos el sábado por la mañana. Igual hago la previa un pelín antes. Ya sé que es mucho madrugar, pero igual la hago a las 9:30 porque es el cumple de mi sobrina en Cáceres y tengo que irme a Cáceres después. Igual hago un pelín antes. Por supuesto, lo avisaría el viernes. En todo caso, hasta entonces, sigamos entre todos. Muchas gracias por este ratito. Sigamos entre todos haciendo Mérida.